Buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Dios les bendiga una vez más. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el estudio que iniciamos el domingo anterior acerca de la mayordomía cristiana, lo que tenemos que hacer con lo que el Señor nos dejó y esta noche vamos a estar estudiando acerca de la mayordomía de los bienes materiales. La primera, quiero arrancar con una pregunta. ¿Quién es el propietario de todos los bienes materiales? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todo lo que hemos ganado, tiene un dueño, y eso es Dios. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice Ageo 2:8 también, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En el Salmo 50, versos 10 y 11 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Entonces, partiendo de lo que dice la palabra del Señor, podemos entender que Dios es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? De todo lo que se mueve, dice, de todo lo que hay, los bienes materiales, la vida de nosotros, todo es suyo, le pertenecemos a Él. Y hoy en día, mis amados hermanos y hermanas, existe una gran controversia acerca, por ejemplo, vamos a hablar de los bienes materiales, entonces vamos a hablar acerca del diezmo, ¿verdad? De la ofrenda. Y esta controversia es acerca si debo diezmar u ofrendar o no, si es bíblico o no es bíblico, y hasta se realizan paneles, charlas, poniendo a cada quien su punto de vista, una serie de discrepancias en donde cada quien toma su bando, su posición, ¿verdad? Y muchas veces son influenciados por fundamentos humanos, pensamientos de hombres que no se apegan necesariamente a lo que dice la palabra del Señor. Ha habido separación de iglesias por este tema, mis hermanos. Separación entre los hermanos y las hermanas, problema entre los miembros y los que dirigen la iglesia. Pero por algo el Señor nos advierte. En su sabiduría, Él nos advierte acerca de esto. En 1 Timoteo capítulo 6, versos 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿A quién está hablando aquí? A los cristianos, ¿verdad? A los cristianos, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron, ¿de dónde? De la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, el Señor nos hace esa advertencia, ¿verdad? De antemano, acerca de este tema porque es controversial. Miren, hermanos, cuando se habla del dinero, ¿verdad? Hay mucha posición, hay mucha cosa, pero vamos a ver lo que nos enseña la palabra del Señor, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los bienes de que disponemos? O sea, las bendiciones que recibimos del Señor. Recordemos, hermanos, que ninguna cosa que hagamos por obligación o a la fuerza, y cuando yo digo ninguna cosa, no necesariamente estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de cualquier servicio que hagamos al Señor o al prójimo, pero si lo hacemos por obligación o a la fuerza, o que el hecho de que tener que darle al Señor nos cause dolor en nuestro corazón, eso no es recibido por el Señor, mis hermanos. Y Dios es claro. Dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y para el Señor se hace de corazón, se hace bien, se hace con ánimo, se hace prontamente. Entonces, hermanos, porque el hecho de dar al Señor lo que corresponde nunca es un mandato, sino más bien es un agradecimiento de parte nuestra hacia Él por sus bendiciones materiales hacia nosotros
Y si eso nos causa dolor, mejor no demos nada, hermanos. De esa forma, Dios no recibe nada de nosotros. Nos dice en Deuteronomio capítulo 8 y verso 11, luego en el verso 14, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. En el Salmo 62:10, hermanos, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, ni os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. O sea, la palabra de Dios tajantemente nos advierte acerca de poner nuestra confianza en las riquezas, en el dinero. Porque esto, hermanos, a la postre nos va a apartar de la fe, nos va a apartar de Dios. ¿Qué hacemos cuando entregamos algo a Dios? O sea, cuando nosotros, ya sea, aunque estamos hablando de la mayordomía del dinero, cualquier trabajo, cualquier cosa que hagamos, ¿qué es lo que hacemos? Según Primera de Crónicas 29:14, dice así, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Esa es la palabra del Señor. Lo que hacemos es devolver a Dios parte de lo que nos ha dado, reconociendo así de quién recibimos las cosas y las fuerzas para prosperar y hacer el dinero. ¿Qué parte, hermanos? Ya entendemos nosotros, ¿verdad? Aunque en muchos lugares se diga que no, nosotros sabemos que esto es un deber del cristiano, de todo cristiano. Y como vamos a ver luego, hermanos, siempre cuando el Señor nos pide algo, trae un condicionamiento. Y ese condicionamiento es de bendición para usted y para mí. ¿Qué parte damos de los ingresos? ¿Qué parte le pertenece al Señor? Aunque sabemos que todo es suyo, ¿verdad? La parte que le damos a Él. Dice en Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová, y todo diezmo de vacas u ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. En Malaquías 3:8, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios nos pide darle una décima parte de todas las bendiciones que recibimos de parte de Él, mis hermanos. Y aunque se diga que no, ¿verdad? Es necesario, como lo vamos a ver, que nosotros también sepamos tener una buena mayordomía sobre el dinero, mis hermanos, sobre lo que recibimos. Muchos hoy en día están estorbando la enseñanza de la palabra del Señor y dicen, pero es que esto era del Antiguo Testamento, esto era de la ley, eso no es para nosotros. Y hay iglesias que no utilizan el Antiguo Testamento, pero saben, hermanos, la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y no habla de una parte, de un nuevo ni de un antiguo. Habla de la palabra de Dios y la palabra de Dios es toda. Entonces, toda la palabra de Dios es válida. Todo lo que está en los salmos, yo no podría leerlos entonces, no son de bendición. Los proverbios tampoco serían de bendición para mí. Las promesas de Jeremías, Daniel, de Ezequiel tampoco serían para mí porque están en el Antiguo Testamento. Eso no tiene sentido, hermanos. Es toda la palabra del Señor. Por lo tanto, lo que se dice desde Génesis 1:1 hasta el último
verso del Apocalipsis, todo es palabra de Dios y es palabra que está vigente para nosotros. ¿Entregaban los patriarcas el diezmo? Claro que sí. Abraham, dice, dio el diezmo. En Génesis 28, 22 dice, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aunque mantenidos por el diezmo, hermanos, los levitas, recordemos quiénes eran los levitas, la tribu, ¿verdad? Se dedicaban a ministrar la casa de Dios, al sacerdocio, estaban dedicados completamente a esto, y Dios entonces pidió al pueblo que dieran dinero para que ellos pudieran subsistir. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Eran sacerdotes y estaban recibiendo el diezmo del pueblo, y dice acá en Números 18, 26, así hablarás a los levitas y dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. O sea, también los sacerdotes daban el diezmo, diezmaban. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de que nosotros demos al Señor? Número 18, 21 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los que se dedican, hermanos, de forma exclusiva a la predicación del Evangelio, viven del Evangelio. La iglesia tiene que ser responsable por los siervos que dedican su vida al servicio del Señor por completo. Tienen que ser responsables. Dice, el que vive del Evangelio, coma también por el Evangelio. Además de sufragar los gastos propios que conlleva el tener, hermanos, que tener un templo, ya sea propio o alquilado, ¿verdad? Más los gastos que siempre hay, todas esas cosas tienen que ser sufragadas. Ese es el propósito. Aunque el mundo diga que es para que se lo roban y que esto, el mundo no puede entender las cosas del Señor porque se tienen que discernir espiritualmente, hermanos. Por lo tanto, siempre van a hablar. Lo único que la iglesia tiene que hacer es transparente con el manejo de todo esto para que pueda estar a los ojos de cualquiera y pueda ser verificable. ¿Abolió Jesús el diezmo? Mateo 23, 23. Yo estoy aquí ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, para el que se opone, para el que dice que no, pues aquí la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Dice, es necesario que tener tiempo para qué, para la justicia, la misericordia y la fe, pero sin dejar de dar el diezmo, sin dejar de diezmar, hermanos. En Lucas 21, 1 al 4, dice la palabra, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron de las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento. A pesar, hermanos, de la corrupción de la religiosidad contemporánea a Jesús, él no condenó la ofrenda de la viuda, al contrario, alabó qué dadivosa que era en su escasez. Esto demuestra el compromiso que Dios tiene para con nosotros y lo que Él espera también, hermanos, de parte de nosotros. Además del diezmo, hermanos, ¿con qué debe el hombre honrar a Dios? Deuteronomio 16, 17. Cada uno dice con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová Dios te hubiere dado. Dice el Proverbio 3, 9,
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hermanos, el dar a Dios no es una cuestión más que monetaria. El dar a Dios es agradecimiento de mi parte por todo lo que he recibido de parte de Él, por todas las bendiciones que yo recibo de parte de Él. No tiene que ser una obligación. A nadie se obliga. Se enseña la palabra del Señor. El que lo hace recibirá la bendición del Señor porque está condicionado, ¿verdad? Con muchas bendiciones. Lo vamos a ver un ratito más. Y el que no lo hace, como decía Malaquías, ¿en qué te hemos robado? ¿Qué ocurre, hermanos? ¿Qué ocurre cuando el hombre no entrega a Dios lo que es debido? Dice la palabra del Señor en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El que retiene lo que es de Dios, dice la palabra del Señor, viene a pobreza. Más el que reparte, el que da a Dios lo que corresponde, dice, le es añadido más en bendición de su vida. Ageo 1:6 dice la palabra, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, mis hermanos. Cuando nosotros le quitamos a Dios lo que a Él le pertenece, todo lo que recibamos, como dice la palabra, entrará en un saco roto, que entró por la boca del saco, pero por el fondo sale de inmediato. No perdura. No perdura, mis hermanos. ¡Qué bendiciones son prometidas al que es fiel en sus diezmos, sus ofrendas, al que da al Señor! Dice Malaquías 3, 10 y 11, y es un verso muy conocido, hermanos. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice el Señor, pruébame en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, ¿verdad? A Satanás, al que nos quiere quitar la bendición. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Salmo 37:5, hay tantos versos que refuerzan, hermanos, la importancia que nosotros podamos ser fieles al Señor con lo que tenemos que dar. Dice el Salmo 37:25, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En el Proverbio 10 y el verso 3, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. O sea, la palabra del Señor trae el condicionamiento de que si nosotros somos fieles al Señor, Él es fiel con nosotros, ¿verdad? Si nosotros le damos a Él lo que le corresponde, Él también tiene para nosotros más todavía, en medida mucho más remozada, dice más apretada, Él tiene para usted y para mí. Pero si no hacemos eso, robamos a Dios y nuestra ganancia entra en un saco roto. Qué gran argumento, mis hermanos, nos ayudará a manifestar entonces nuestra gratitud hacia Dios. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que nosotros, Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros recibamos todas esas bendiciones y nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Con qué actitud entonces, hermanos,
debemos entregar lo que a Dios le corresponde. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo hablamos al principio, ¿verdad? Si nos duele, mejor no demos nada al Señor. Él no lo recibe. Si lo hacemos por necesidad, tampoco, porque Dios tiene conocimiento de lo que necesitamos y Él tiene lo necesario para nosotros, lo que ocupamos cada día. Entonces tampoco debe ser por necesidad. Mas dice, Él ama al que da con alegría, al que da espontáneamente, al que da con gozo en su corazón, al que da al Señor no esperando recibir el doble, ¿verdad? Como la enseñanza de la prosperidad, la falsa enseñanza, sino el que da al Señor, ¿qué? Porque le nace del corazón, porque sabe que eso agrada a Dios y sabe bien que Dios también tiene bendición para su vida, mis hermanos. Ahora, ¿a dónde deben ir los diezmos? Deben entrar a las arcas de la iglesia. Deben entrar, mis hermanos, para estar usándose en los servicios propios, en los gastos propios que representa el edificio y el reunirse y todas las demás cosas. Nuestro diezmo debe entrar al seno de la iglesia, a la tesorería de la iglesia. Yo no puedo tomar el dinero del diezmo bajo ninguna circunstancia para comprar para los pobres o para el necesitado. Porque si yo quiero hacer eso, yo lo puedo hacer aparte de lo que le corresponde al Señor. Y la palabra es clara, dice, trae los diezmos al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? ¿Qué es? Es una cisterna donde se puede depositar la ofrenda. Está en el templo del Señor. Si usted quiere servir, si usted quiere ayudar, hágalo. Pero no con los dineros que le corresponden al Señor. Porque eso no es correcto, eso no está bien, hermanos. El dinero debe ir al seno de la iglesia, a la tesorería, y ahí debe ser usado transparentemente en todos los gastos que esto representa, mis hermanos. ¿Qué más? Mayordomos del conocimiento. Hablamos del dinero, ¿verdad? Yo creo que tenemos bastante suficiente respaldo bíblico para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros debemos darle al Señor con alegría de corazón, con gozo, hermanos, alegremente y nunca por necesidad, nunca por obligación, porque Dios no va a recibir eso. Tenemos todos los versos, miren, hay muchos más todavía que yo les podría leer, pero por el tiempo no se puede, donde nos hace hincapié a darle al Señor, a darle al Señor. Separar, dice, de las bendiciones que nos da, una parte para Él. Eso es agradar al Señor. Eso es ser mayordomos del dinero que Él nos da. Mayordomos del conocimiento del Evangelio. Al recibir nosotros el conocimiento del Evangelio, mis hermanos, ¿qué mandamiento nos es dado? Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces usted y yo, que hemos recibido la palabra del Señor, debemos ¿de qué? De ir y predicar el Evangelio. Si no lo hacemos, cuenta daremos al Señor, ¿verdad? Porque todos daremos cuenta, hermanos. Todos. Todos daremos cuenta por separado. Por ahí un día me dijo una hermana, hermano, es que yo tengo que, primero, tengo que arreglar mi vida. Yo es que, y ahí después sirvo al Señor. Yo no voy a dar cuenta por mi esposa, por mis hijos, por el vecino, por el que trabaja, por el que no trabaja, por el que diezma o no diezma. Yo voy a dar cuenta al Señor por mí mismo, de lo que yo hice. Únicamente yo, voy a dar cuenta por lo que yo hice. Cada quien dará cuenta al Señor. Entonces, dice en Juan 20:23,
Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, no es la mayordomía, ya lo hemos dicho, no es solo dinero. Y lo que vimos el domingo anterior más esto, ¿verdad? Según el don que haya recibido, yo no sé cuál es su don, cuál es el mío, yo sé el mío, yo digo, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice 1 Corintios 4, 1 y 2, así pues ténganos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Entonces, mis hermanos, vamos a concluir esta noche. Aprendimos el domingo anterior que muchas cosas, ¿verdad?, en las cuales somos mayordomos. ¿De qué? De los talentos, de los dones que Dios nos dejó. Tenemos que dar cuenta a Dios un día por eso. Lo multiplicamos, no lo multiplicamos, lo enterramos, ¿verdad? Hoy vemos, hermanos, que también tenemos que ser mayordomos del dinero que recibimos de parte de Dios, porque Él es el dueño de todo. Y Él no se va a enriquecer, ¿no, hermanos? Es una cuestión de fe. Es una cuestión de obediencia. Simplemente de darle a Él lo que le corresponde y en fe esperar la bendición del Señor sobre nuestra vida. Promesa de parte de Dios, Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a dejar con hambre, nunca nos va a dejar solos. Siempre dice, tiene bendición para usted y para mí. Entonces, hermanos, la pregunta que yo hago es esta. ¿Qué estamos dándole al Señor? Estamos viviendo un tiempo de pandemia donde es difícil, ¿verdad? Pero sabe, hermano y hermana, nada nos impide guardar nuestro diezmo para cuando llegue el momento en que podamos reunirnos presencialmente en un templo. Nada nos impide. Pero lo último que podemos hacer es dejarnos lo que al Señor le pertenece, mis hermanos. No podemos hacer eso. Y el Señor tiene promesas para nosotros, grandes bendiciones, mis hermanos, de que si somos fieles, Él también es fiel con nosotros. No de que si yo soy infiel, de que si yo no le agrado, de que si yo no sirvo, Él sigue siendo fiel a su palabra, pero no a mí, a mi condición. Por lo tanto, si somos fieles, Él es fiel también a sus promesas para con nosotros. Y la última parte, ¿verdad?, que hablamos también, mayordomos del Evangelio que hemos recibido. Compartamos la palabra, hablemosle a la gente, en cuanto podamos, en cuanto nos pidan, hablemosles de Jesucristo, para que más gente pueda venir al conocimiento pleno y puedan también tener el gozo que tiene usted y que tengo yo, de que Dios es fiel con nosotros, si nosotros somos fieles. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros para honrar al Señor? Simplemente, mis hermanos y hermanas, ser fieles con Él, con lo que Él nos ha mandado en su palabra. No tenemos nada más que hacer. Y si hay algo, hermanos, seguro, y que lo hemos vivido muchos, es que entre más damos al Señor, más abundancia hay en nuestra casa. Más abundancia tenemos. Pruébame, dice el Señor. Trae los diezmos al alfolí, pruébame en esto. Y voy a abrir la ventana de los cielos. Yo sé que muchos hemos ya externado el hecho de saber y dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros cuando damos aún en nuestra escasez.
Aquella viuda, dice, echó lo que tenía. Los otros echaban de lo que sobraba. Dios no quiere sobros. Dios no quiere lo que a mí me sobra. Él quiere la parte que a Él le corresponde. Y la viuda echó todo y el Señor se agradó en esto. Que este estudio, predicación, haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí, mis hermanos. Que me llama más la atención a ser fiel con el Señor y aprender de que si Él de verdad, si queremos recibir la bendición suya, nosotros también tenemos que dar en bendición. Aprender, mis amados hermanos y hermanas, que si voy a darle al Señor, debo darlo alegremente, de corazón, con gozo, para que el Señor reciba esto y traiga bendición sobre nuestra vida. Vamos a orar esta noche, hermanos. Recordemos que tenemos un Dios que es maravilloso, un Dios perdonador, ¿verdad? Si le hemos fallado en esto, en la mayordomía, no solo del dinero, sino en lo demás, hoy es un momento para que podamos pedirle perdón al Señor. Y decirle, Señor, perdóname, yo tengo un don, no lo he puesto, Señor, en función. Tengo un talento, no lo he puesto, Señor, ahí lo tengo guardado. Yo quiero sacarlo, ayúdame. Señor, yo he estado robándome el dinero. Perdóname, Señor, yo no quiero hacerlo más. Y dice que Él es un Dios perdonador, que perdonará todas nuestras faltas. Pero si nos pide, dice, como le dijo aquella mujer, vete, no lo hagas más. Ya no lo hagas más. Vamos a orar. Dios y Padre precioso, gracias te damos en nombre de Jesús, porque en este momento tú has traído, Señor, la palabra tuya. Señor, y aunque sabemos que tenemos que recortar por el tiempo, Señor, que tenemos, pero tu palabra está llena de enseñanzas para nosotros en todos los temas que el hombre necesite. Señor, gracias, porque nos has enseñado acerca de la mayordomía. Sé que muchos quizás ya habíamos escuchado algo así, pero tú traes tu palabra de nuevo para refrescarla, para que lo que nos está olvidando lo volvamos a poner a derecho, para enderezar la senda que se ha torcido. Y sabemos, Señor, que no es la excepción con esta palabra tuya. Señor, ayúdanos para ser administradores, mayordomos, como tú mandas que seamos, Señor. Que administremos todas las cosas que tú nos dejaste, como tú quieres, Señor. Y que cuando salga un servicio de parte nuestra hacia ti, mi Dios, sea con alegría de corazón, con gozo. Como para ti, Señor, que mereces todo lo mejor, todo lo más grande, todo lo más precioso, debe ser para ti, mi Dios. Bendice mis hermanas, mis hermanos, Señor, que esta palabra, al igual que a mí, Señor, les pueda llegar a su corazón y puedan hacer un alto en el camino y volver otra vez, Señor, a hacer lo que a ti te agrada, mi Señor. Gracias, Padre precioso, por todo lo que nos das, por todo lo que recibimos y que asimismo, Señor, la abundancia tuya perdure y esté alrededor nuestra, Señor, siempre. Confiamos en tu providencia, Señor. Tu palabra lo dice, tú no dejarás nunca al justo desamparado. Y si nosotros somos justos en lo que te corresponde, Señor, sabemos que nunca nos vas a desamparar. Gracias, Dios. Bendice tu palabra preciosa y bendice a todos los que puedan escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. La paz del Señor esté con ustedes. Buenas noches.